Rodolfo Franco presenta Diálogo Franco. Porque la noticia hay que analizarla, encontrando las diferentes versiones en un diálogo franco, con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto. Bienvenidos a una edición más de Diálogo Franco. El día de hoy tenemos el gusto de poder platicar con Sergio Zaragoza. Él es director de la empresa México Elige, porque queremos hacer un corte de caja. Más bien, le vamos a solicitar a Sergio Zaragoza que nos haga un corte de caja de este sexenio que está agonizando. Estamos a pocos más de 34 días, me parece, 34, 33 días, 34 días, para que concluya el sexenio. Y cada día, cada hora, no hay un momento en el que no se esté hundiendo el país. Una situación, créamelo, que es crítica, y yo no sé, Claudia Sheinbaum, qué es lo que esté pensando. Yo creo que no ha de dormir o ha de tener que tomar té de tila, porque la situación que le va a dejar, la situación que le va a heredar López Obrador es de temor, es de terror, es de tener mucho paciencia, muchos nervios para poder soportar lo que va a estar sucediendo. Dime, Sergio Zaragoza, bueno, primero Sergio Zaragoza, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Pues muy contento y con el gusto de estar contigo y con tu auditorio, como siempre. Gracias, igualmente, Sergio. Dime, ¿qué es lo que está pasando en México? Yo ya no entiendo. Mira, viernes, sábado, domingo, lunes, y no hay un momento en el que tengamos respiro. La situación está crítica, verdaderamente crítica, Sergio. Dime, ¿por dónde quieres comenzar? ¿Por la cuestión política, la seguridad, la economía? ¿Por dónde te parece que comencemos? Bueno, lo que pasa es que sí hay muchos frentes abiertos y bueno, las personas en México, la población que está enterada de estos temas, que se ve reflejada en estos temas día a día, pues sí tiene una preocupación muy seria por los cambios que están por venir y que se están operando hoy con una mayoría en el Congreso y obviamente ya con un INE y un tribunal electoral entregados a lo que viene hacia adelante y ya con una mayoría, una supermayoría en los próximos 3 años en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ayer vimos a uno de los senadores ahí ya solazándose de que ya tenían los tres senadores que requerían para tener la supermayoría en el Senado también. Así es. Entonces, y bueno, y con una mayoría de estados ya con preponderancia en el partido político que va a estar en el poder, donde veremos que los cambios constitucionales pues serán pues una cosa muy fácil de hacer. Y yo creo que López Obrador y Morena aprendieron la lección, que sí, siempre fueron muy duros para la cuestión de la negociación. Es más, no hubo negociación política en este sexenio, prácticamente ignoraron a la oposición. Vieron que, pues por ejemplo, cuando tuvieron control completo del Congreso en la primera mitad del gobierno López Obrador, pues operaron ciertos cambios, pero no operaron todos los que requerían. Sí. Los que requerían, ojo, para poder sostener el poder por más tiempo en el país. Ajá. El proyecto López Obrador no fue México. El proyecto López Obrador fue poder sostener un proyecto político por muchos años. Es decir, sin importarle las repercusiones que pudieran tener en otros segmentos de la población donde el pensamiento es hacia el progreso, hacia el trabajo, hacia el crecimiento. Estos fueron cosas que a López Obrador simplemente no le interesaron porque ese no es público. Su objetivo, y podemos hablar... Perdón, Sergio Zaragoza, el objetivo de López Obrador durante su sexenio no fue el bienestar de México, sino construir un partido que dure 30 años en el poder. Es correcto, construir un proyecto político que dure por muchos sexenios. Es decir, tardaron 30 años en llegar y en 30 años no van a soltar el poder. Así es una cuestión muy sencilla, muy sencilla en cuanto al tema ideológico y al tema de operación político-electoral, porque así lo vimos.
y lo que fallaron en el 2021 cuando la oposición tuvo algún tipo de avance en Ciudad de México, en el Congreso, pues lo corrigieron en los 3 años que le siguieron y hoy, en el 2024, pues pudieron hacer lo que tenían que hacer para llegar al poder. Y lo mismo están haciendo hoy con lo que les faltó hacer, y el que está operando esa parte, pues es López Obrador antes de irse. El tema del Poder Judicial, el tema de los órganos autónomos, cómo los van a desaparecer, aún sin importarles, de nuevo, no es su interés el agradar a los inversionistas, no es su interés el agradar a el embajador de Estados Unidos o a los intereses que hay del Tratado de Libre Comercio o el TEMEC. Su interés es agradarle a su base que votó por ellos. Entonces estamos hablando que, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando hicimos una encuesta sobre el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto el Naim, el que estaba en Texcoco, que estaba construyéndose, la mayoría de los encuestados decían, pues, no me importa si lo quitan o no. Cuando nos íbamos, porque no soy usuario del aeropuerto. Exactamente. Una gran parte de la población nunca va a volar en un avión, porque no tiene esos alcances económicos para volar, a transportarse en avión. Es decir, ni ellos ni sus descendientes lo único que hacen es ver pasar los aviones por encima de su colonia y no van a volar en un avión. Por lo tanto, no hay un interés en el tema del aeropuerto y por lo tanto dicen, pues ¿para qué quiero un aeropuerto? Pues que no lo hagan, ¿sí? Correcto. Entonces, sin importarle el tema de los que sí nos transportamos todos los días o por semanas o por meses para poder trabajar de un lugar a otro y usamos el medio aéreo para transportarnos. Entonces, lo mismo pasa con el Poder Judicial. Muy buena parte de la población jamás va a tener acceso a un juez o va a tener la necesidad de dirimir un juicio mercantil, un juicio civil, tal vez sí un juicio familiar, pero aún así no van a tener acceso al tema de justicia, por lo tanto no saben, no están interesados en el tema en sí de la justicia o de los jueces. Porque dicen, no son usuarios. Pues, exactamente, porque no tienen un interés específico de utilidad ante el tema de la justicia, ¿sí? Aunque sean asaltados, aunque tengan familiares desaparecidos, el tema es que eso nunca va a llegar a estar en un tribunal para poder tener un juez que sea imparcial y que de alguna manera dirima un resultado sin tener un interés sobre una parte o sobre la otra. Entonces, todo eso se refleja hoy en las políticas públicas de este país. Y por lo pronto nosotros vemos un gran peligro, porque específicamente la generación de nosotros, los que tenemos arriba de 50 años, pues nos tocó vivir la crisis del 94, nos tocó vivir los cierres de Miguel de la Madrid, nos tocó vivir estos temas de crisis sexenales, que fueron los que al final del día golpearon y lograron la transición del país para no tener ese tipo de problemas. Hoy estamos viendo todos los escenarios y todos los ingredientes para lo que puede ser una gran crisis transeccional, especialmente en temas muy serios y muy delicados, como que, pues bueno, si logran desaparecer a todos los órganos autónomos, pues habrá serias violaciones al TEMEC, y eso implicaría que Estados Unidos, en su momento, que hoy está también en un proceso electoral, diera una reversa a un tratado de libre comercio que representa pues una cantidad enorme de ingresos comerciales y una balanza comercial que favorece a México, que esto se vea desfavorecido. Entonces, estos problemas pueden ser graves a corto, mediano y largo plazo, y ahí sí afectar a toda la población mexicana, y entonces sí, un despertar del pueblo mexicano, cuando ya sea prácticamente imposible tener órganos autónomos electorales, órganos autónomos de transparencia, porque estos ya pues van a estar desaparecidos. A ver, Sergio Zaragoza, en el caso del aeropuerto, pues lo dices acertadamente, no hay usuarios, el grueso, pues, la base votante de López Obrador no viaja en avión. A quien le habla López Obrador, así es. Exacto, a la que le habla López Obrador, a los que no tienen, si acaso ahí tienen un problema de justicia, pues ni para el abogado, digo,
porque es la realidad, ni para el abogado tienen y lo dejan transcurrir y ya. Pero en el caso del Temec, tal vez no saben lo que significa, es como no ver los cimientos de la casa y que en un sismo, si no está bien cimentado, se te puede caer, se derruye la casa, se va a derruir. Y entonces ahí no saben, este mismo grupo de votantes no sabe lo que significa, lo que representa el impacto de una negociación con los dos países de Estados Unidos y Canadá y los efectos que nos pudieran llegar a ocasionar hasta que estuviéramos hundidos. Y entonces me viene la reflexión y la pregunta, y qué es lo que se ha estado comentando en las columnas, ¿hasta dónde y hasta cuánto va a permitir estos gobiernos de Canadá y de Estados Unidos que este señor le siga metiendo mano a la desestabilización de esos acuerdos, porque les va a importar poco México, sino los acuerdos que se tienen establecidos para que siga esa relación comercial, porque nosotros somos el principal socio proveedor de Estados Unidos? Pues ¿hasta cuándo? Hasta que se afecten sus intereses. O sea, hasta cuándo hay una afectación a los intereses. Y ahora, hay una cosa muy importante. Yo veo este tema a corto, mediano y largo plazo en cuanto a los tipos de soluciones que pueda haber. Sí. Nosotros, los mexicanos, y especialmente los mexicanos pensantes, vemos mucho siempre hacia el norte como una posible solución de nuestros problemas. Decir, es que los gringos no van a permitir que esto suceda en el país, es que los gringos nos van a venir a salvar, o en el extremo de los casos, pues los mexicanos se van allá para salvar a su familia y todo eso, porque aquí pues no hay las mismas oportunidades que allá, y van a buscar una cuestión económica. Y sí, definitivamente, los mexicanos que viven en el extranjero han salvado mucho parte de la economía a partir de las reservas que envían, ¿sí? Entonces, el tema es crucial, porque no podemos esperar una salvación por parte de Estados Unidos mientras no se toquen sus intereses comerciales. Una. ¿Y Estados Unidos qué cartas tiene para poder hacer una presión en México política para el respecto de lo que son sus intereses comerciales? Ya lo hizo en el sexenio de López Obrador. Ya trató de presionar vía Blinken. Algunos que Blinken ha venido varias veces a México a tratar de hacer presiones, específicamente un tema muy serio para ellos, que es el tema del fentanilo. El tema del fentanilo es un tema que ya es un tema de seguridad nacional en los Estados Unidos. Es por eso que la detención o el tema del Mayo Zambada no fue algo de la DEA, sino fue del FBI, porque estamos hablando que son temas importantísimos para ellos, porque es el propio tema de geopolítica internacional, donde tenemos actores como China, que es el productor de los precursores para fabricar el fentanilo, que esos precursores llegan a México, cruzan nuestras fronteras, cruzan nuestros puertos, con la complacencia de las autoridades, especialmente las autoridades militares que hoy controlan el tema de aduanas, y entran a nuestro país para que grupos delincuenciales como el cártel de Sinaloa lo transformen sus laboratorios en pastillas que van a parar a Estados Unidos, que están drogando y matando a la población de una manera espeluznante. Y esto ha afectado el tema de seguridad nacional de Estados Unidos, y eso se ha visto afectado al grado que pues estos amigos tuvieron que jugar una carta muy importante de llevarse al Mayo Zambada, porque el Mayo Zambada no solamente tiene la información sobre laboratorios, operadores y todo, sino también tiene información política, que en algún momento va a ser carta fuerte de Estados Unidos para operar, ojo, no a favor de los mexicanos, sino a favor de sus propios intereses. Y ellos ven que la única forma que pueden acalambrar a los hoy políticos socialistas y comunistas de nuestro país es a través de este tipo de cartas mayores, ahora sí poniendo mayores con mayúsculas las primeras 4 sílabas, mayores, que es el tema de el Mayo Zambada, que yo creo que a corto plazo es una de las cosas que más preocupa a este gobierno hoy saliente, porque en ello está pues la propia seguridad del que será expresidente, de su familia y de muchos políticos mexicanos y gobernadores hoy en funciones, y también que ya salieron hace 2 o 3 o 4 años de funciones. Entonces eso son cosas que podrían simbrar. Lo de García Luna se quedaría cortísimo, porque de nuevo el tema de información que hoy manejan los norteamericanos a través de este personaje, pues es información que puede simbrar ahí sí al país.
Interesante lo que comenta Sergio Zaragoza. Esas son las cartas fuertes, esas son las cartas mayores. Así es. Y estamos hablando también de las otras cartas que son las presiones comerciales a través de las violaciones del Tratado de Libre Comercio, que de nuevo son temas que a la población en general ni entienden, ni les preocupan, ni de alguna manera les afecta en un corto plazo, pero un largo plazo donde veamos temas pues de gravedad en cuanto a suministro de productos que vienen hoy de Estados Unidos y que están en nuestros anaqueles en los supermercados y que todo mundo consume. Acordémonos en los tiempos de Echeverría, de López Portillo, donde había una cerrazón comercial con Estados Unidos, ese nacionalismo de los productos que no podíamos ni conseguir, lo recordarán algunos de las personas que nos escuchan, sí. Ni pasta de dientes, ¿sí? Porque había un control férreo comercial por parte de los gobiernos, no había acceso, se controlaban por el control de precios de los productos, y estamos viendo que se está trabajando algo que puede llegar a esos extremos en algún momento con estos gobiernos que hoy han sido electos. Por ejemplo, Sergio Zaragoza, algo muy simple, muchos de los productos que vamos a tiendas Chedraui Select, ¿qué es la comercial o la mega comercial, H-E-B, bueno, ese tipo de Walmart, son puros productos importados, y pudiera llegar a existir, pudiera darse el caso de una especie de bloqueo, empezar a suspender, de manera que se tratara de asfixiar al país para que sintiera la presión de esos norteamericanos. Sí se podría hacer, pero también hay un tema de una válvula de escape muy importante, que de nuevo estamos jugando un juego geopolítico internacional de una intervención de China en nuestro país. Ya estamos viendo de nuevo una gran cantidad, siempre lo hemos visto, de productos procedentes de China. Eso también preocupa a los norteamericanos, no tanto los productos pequeños, ¿sí? Sino, por ejemplo, las armadoras de automóviles que quieren venir a establecerse aquí en nuestro país, chinos, por parte de los industriales chinos, para hacer autos eléctricos y todo eso. Eso ya lo ven los norteamericanos con mucha preocupación, porque eso es abrirle una puerta a productos que ellos no quieren tener en Estados Unidos y que puedan pasar por sus fronteras en algún momento, valiéndose del tema igual del Tratado de Libre Comercio y de las reglas de operación del TEMEC, que van a ir en detrimento de la economía norteamericana. Insisto, cualquier acción que haga Estados Unidos en protección de México, no va a ser en base a protección de México, sino más que nada en sus intereses comerciales. Y el juego hoy, a nivel internacional, estamos hablando de un juego geopolítico de China, Estados Unidos, Rusia, donde México es una parte más del tablero del ajedrez, y vamos a tener una presidenta electa que le gusta mucho jugar con el tema ideológico, específicamente el tema del socialismo, y tiene más ascendencia sobre la cuestión de China que sobre Estados Unidos. Entonces me parece que yo le digo presidente, tú le dices presidenta, ella pide que le digan presidenta, yo digo el presidente, la presidente Claudia Sheinbaum, pues por lo que escucho va a seguir con ese proyecto de López Obrador, porque yo creo que hasta está atrapada, ¿no?, en ese grupo que ha conformado López Obrador. Pues la queremos ver como una persona que está secuestrada o atrapada, y pues la verdad es que yo la veo en las giras muy contentas con el presidente, y yo la veo muy pegada al tema del presidente, y yo la veo muy agradecida con el presidente, y yo veo que difícilmente ese esquema va a cambiar. Lo que puede hacer cambiar de nuevo es si realmente hay una crisis grave, donde empiece a caer la popularidad de la presidente, y que empiece a haber una situación seria. Recordemos lo que pasó con Ernesto Zedillo y Salinas, que eran del mismo partido político. Ernesto Zedillo llega a través de la tragedia de Leonardo Colosio, pero llega entronizado por Carlos Salinas de Gortari. El país, como bien dijeron, lo dejaron agarrado de alfileres, y decía Salinas, pues ¿por qué se los quitaron? ¿Sí? Llega Jaime Serra Puche, entra un tema de una crisis grave, donde ahí sí entraron los Estados Unidos para evitar el efecto tequila, obviamente para dar un apoyo comercial y un apoyo de un crédito que obvio nunca se operó, pero tuvieron ese respaldo de poder operarlo.
Y entonces, ¿qué hace Zedillo con su hermano, con su gran amigo, mentor, etcétera, etcétera, que fue Carlos Salinas de Gortari? Pues le detiene a su hermano, lo mete a la cárcel. Yo tengo la imagen de Salinas de Gortari en una casa humilde con una chamarra de piel y que tenía así como un osito como con peluche comiéndose un caldo de pollo porque estaba en huelga de hambre por lo que le estaba haciendo Zedillo. En Nuevo León. Y luego en Nuevo León, y luego los días pues ya estaba en Irlanda, ¿no? Sí. Entonces puede pasar algo así con Claudia Sheinbaum en un momento donde ella ya está sentada en la presidencia y ve que lo que le dejó su amigo López Obrador está causando graves problemas en la población, de aprobación, de popularidad, y que está destruyendo al país, y que decida, pues oye López, pues te me vas, y tus hijos también, etcétera, etcétera, para poder hacer los cambios que necesito hacer para darle reversa a esto, pues sí podría suceder. Yo lo veo muy distinto, muy difícil, porque aquí hay una cuestión ideológica, ¿sí? Entonces, la cuestión de ideología es mucho más pesada de la que la cuestión de la propia razón de supervivencia política. ¿Tú lo ves, digamos, menos posible que la señora expulse a López Obrador de este escenario muy político? Difícil. Puede ser, pero muy difícil. Muy difícil, ¿lo ves? Muy difícil, muy difícil, muy complicado. Y de nuevo, yo creo que los temas que están sucediendo hoy de cambios en el Poder Judicial, en los órganos autónomos, son cambios que López Obrador no pudo hacer en su momento, hoy lo está haciendo a su nombre. En algún momento Claudia puede decir, oye, pues estos los hizo López Obrador, no es culpa mía, hay reversa, son cosas, ahora sí como dicen los americanos, wishful thinking, deseos que puede tener una persona pensante de las cosas que pueden suceder, pero en los hechos, en lo que ves hoy, en los hechos con respecto a la presidente electa y su comportamiento con él, que va a ser expresidente, pues es todo lo contrario. Dime, Sergio Zaragoza, si pudiéramos hacer un resumen de esto, diríamos, o poderte decir, ¿y para qué quiere López Obrador, su grupo, acabar con el país? Es decir, digo, no, lo digo metafóricamente, ¿no? Pero ¿de qué le sirve entonces acabar con todo para tener el control? ¿Quién? Si él no va a estar Sheinbaum, o va a estar él tras bambalinas. Pues definitivamente es eso, es un tema ideológico, es un tema de tras bambalinas. ¿Para qué le sirve? Pues bueno, pues puede haber planes que se han ya dibujado de un segundo periodo para uno de los hijos de López Obrador, terminando el periodo de Claudia Sheinbaum. O puede haber temas, van a tener total control de la Constitución, incluso para permitir la reelección de presidentes. ¿Crees, Sergio Zaragoza, que López Obrador pudiera tener la intención de reelegirse? De nuevo, van a tener la forma de hacerlo. Hoy ya la tienen. Es decir, van a tener supermayoría en el Congreso, van a tener mayoría en el Senado, van a tener mayoría en los estados para poder hacer los cambios constitucionales que quieran, van a poder hacer lo que quieran con el país. Nunca, bueno, desde las épocas del propio PRI, hegemónico, estamos hablando de Echeverría, López Portillo, incluso Miguel de la Madrid, nunca habíamos visto tanto poder concentrado en un partido político, y hoy los mexicanos se lo han dado. Sí, lamentablemente se lo otorgaron una parte del país, no todos, pero sí, 35 millones sí se lo otorgaron, lamentablemente. Está al pendiente del programa Franco Ana. Gonzalo Núñez 2 dice saludos desde Zapopan, Jalisco, también enviamos saludos. Edgar Aguilar al pendiente, Alejandra Franco también. JJ Cruz dice ya cualquier idiota como ese Sergio que se cree todólogo. Nicky Alarcón, ¿y para cuándo el programa de lo bien hecho en esta administración federal o solo cuenta lo malo? JJ Cruz dice, los chayoteros creen que tienen la razón. Dice Ricardo Pérez, los chairos no entienden de la realidad, para ellos lo que importa es que su presidente les siga dando dinero. Nicky Alarcón al pendiente, dice Martín Martínez, uy, los chairos se van a enojar por hablar de lo que su presidente ha hecho mal.
José Antonio del Valle al pendiente, Francisco Marmolejo, Enrique Alatorre Alba, dice sin Yolanda, no sé qué signifique, Marco Vinicio Cruz Trujillo al pendiente, Alex Zavala, Enrique Alatorre Alba dice, por eso pierden ese güey Sergio Zaragoza, Enrique Alatorre Alba dice, jajaja, Enrique Dolores Guerrero al pendiente, Martín Martínez, Ricardo Pérez, Guadalupe, en fin, Guadalupe está al pendiente. A ver, el tema es que sin duda que todos los gobiernos, todos los sexenios tienen acciones a favor y positivas, y que por eso votamos por ellos, ese es su trabajo, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, López Obrador hizo muchas cosas positivas para los que de alguna manera estuvieron mucho tiempo en el olvido por parte del gobierno, entre comillas, porque de nuevo, esos que se dicen que estaban en el olvido, pues recibían apoyo social a través de otras cosas, a través de proyectos, de programas especiales, del tema del INSABI, a través de otras cosas que hoy el presidente dijo a través de estos 6 años, pues no se los voy a dar a través de esos proyectos, se los voy a dar directamente en efectivo. Y pues la gente, pues digo, que recibió efectivo, que recibe efectivo, pues está muy contenta con eso, porque está recibiendo un dinero de los mexicanos que trabajan, de los mexicanos que de alguna manera tienen una contribución a través de sus impuestos, y que incluso, de nuevo, eso no alcanza, porque hoy ha dejado un hueco el presidente López Obrador tremendo para seguir yendo para Claudia Sheinbaum en cuanto a presupuestos que son irreales en el tema de apoyos sociales, porque no alcanza el dinero para apoyar a todas esas personas, y tuvieron que echar mano en su momento de fondos, en su momento de dinero que se tenía ahorrado, que ya no para se tiene, catástrofes naturales y todo eso, y eso ya no se tiene, y están viendo otras bolsas como el tema de las pensiones, los propios fondos del Banco de México, que de nuevo son cosas que a los mexicanos en promedio no le interesan, o no conocen, o no saben, y ellos dicen, pues si es dinero de todos los mexicanos, pues que lo repartan, para yo comprarme mis cheves, para yo hacer mis gastos de mi casa, para tener mi dinerito que me hace falta, y tienen mucha razón, pero de alguna manera eso va en detrimento del propio país, y a largo plazo, y a mediano y a corto plazo incluso, puede tener efectos muy graves, muy graves, que los hemos vivido en otras épocas, pero al parecer no hay memoria histórica en muchos mexicanos. Y pues bueno, sé muchos de los que están comentando ahí, pues definitivamente están en una emoción desbordada por este triunfo, les gusta ver, les gusta escuchar el sufrimiento de las personas pensantes que estamos viendo este tipo de catástrofes que pueden venir, y pues bueno, lo gozan y lo disfrutan. Ahora sí, como yo digo, pues bueno, disfruten lo votado, y pues veremos más hacia adelante qué es lo que pasa ante estas políticas públicas que hoy se están desvelando en nuestro país de nuevo, y que los que hemos vivido en otras épocas y que lo hemos visto en otros países, pues vemos que son recetas para un verdadero desastre. Y hablando de recetas, que estas personas que se están solazando de ese triunfo, esa borrachera de triunfo, que no caigan en una clínica pública, porque no hay, en este momento no se están haciendo la cirugía suficiente, no, de nuevo, no hay medicamentos. Es gente que no piensa hacia adelante, sino piensa en el corto plazo, y de nuevo, si están recibiendo sus 6, 8, 3 mil pesos cada 6 meses, pues para ellos es suficiente, y qué bien. Y pues bueno, de nuevo, ya si caen en un hospital y pues no hay medicinas, o hay un tema de que los médicos no están jalando, o los hospitales están mal equipados y están sufriendo, ahora sí, pues eso no lo ven ahorita porque no lo tienen enfrente. Entonces, y en su momento, pues ya, como los de Chalco, pues verán sus casas inundadas, y después de casi 24 años de gobierno de Morena en la Ciudad de México, el presidente está diciendo, no, pues es que eso es de los gobiernos anteriores, por favor, y se siguen tragando ese cuento. Pues bueno, ahora sí, pues que cada quien disfrute lo votado como pueda, ¿no? Que se bañen las mismas aguas de Chalco. Así es. En fin, envían saludos también Antonio Ramírez Arcíbar, de Vega Basurto, Fer Aguilar, Lupis Martín, dice Fer Aguilar Ramírez, disfruten lo votado. Pues sí, en fin, Sergio Zaragoza, yo te quiero agradecer. Positivo y en negativo, insisto, o sea, disfruten lo votado los que votaron por Morena y que van a seguir teniendo los programas sociales, estos asistencialistas. ¿Sí? Disfruten lo votado los que trabajan todos los días, y vaya, disculpen la palabra, se chingan día a día de sol a sol, sudan para ganar
su salario y pagar esos impuestos que van esas personas que, pues bueno, pues no lo hacen. Entonces, pues bueno, ahora sí, pues disfrutemos lo votado todos, ¿no? Pues cada quien de su dimensión. Que cada quien que le dé la interpretación que quiera, que disfruten lo votado, en fin. Es correcto. Sergio Zaragoza, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, como siempre muy agradecido con tus opiniones. Gracias, Rodolfo, a tus órdenes siempre. Gracias. Y un saludo a tu auditorio. Gracias, Sergio, un fuerte abrazo para Sergio Zaragoza, él es director de la empresa encuestadora México Elige. Pues cada quien, pues como dice él, pues cada quien que le dé la dimensión que quiera. Al final de cuentas, estamos todos en el mismo barco, eso sí se lo digo, estamos todos en el mismo barco, y como ese barco que se va a las aguas y que se puede quedar en un momento dado sin las provisiones suficientes, puede que para allá vamos, porque vamos para aguas agitadas, no creo que vamos a un buen puerto. Pero cada quien, insisto, le da la interpretación que quiere. Finalmente solo me queda agradecerle que nos haya seguido, que nos haya escuchado en esta edición, en esta emisión de Diálogo Franco. Yo le quiero hacer una atenta invitación para que lo haga el día de mañana en punto de las 9 de la mañana, que será un programa más. El de hoy es un programa menos. Así fue como analizamos las diferentes versiones que dieron origen a la noticia en un diálogo franco. Lo invitamos a seguir en sintonía de Diálogo Franco con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto.